El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a casa con sus discípulos y se juntó de nuevo tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque decían, está fuera de sí. También los escribas que habían bajado a Jerusalén decían, tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les propuso esta parábola. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido contra sí mismo no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre fuerte para saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear la casa. Créanme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con sus pecados para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegaron su madre y sus hermanos, y desde afuera lo mandaron a llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando entonces a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos. Queridos hermanos, hermanas, hoy la palabra de Dios nos propone unas lecturas con unos temas que nos invitan a mirar nuestra fe, nuestras actitudes que son movidas por esa fe y nuestra vida cristiana de acuerdo o con las consecuencias de ser cristiano. La primera lectura del libro del Génesis se narra ese pasaje que todos conocemos del encuentro de Dios con Adán, Eva. Y en el contexto del texto que tenemos hoy, es ese diálogo profundo que se da entre Dios y lo creado. Dios había creado a Adán y a Eva con una imagen semejante a la de él, así nos lo narra el texto. Y les prohíbe vivir en función del egoísmo. ¿Por qué digo el egoísmo? Porque primero, en el diálogo que hace con Dios, dice que Dios los estaba buscando y en el encuentro
de Adán con Dios le pregunta, ¿dónde estás? Es la pregunta primera que le hace. Y después dice, Adán, miren, oí tus pasos en el jardín y me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es lo que hace el pecado, es lo que hace el egoísmo, esconderse. Cuando oye la voz de Dios, pero sobre todo también cuando contempla su desnudez. La desnudez no es más que esa actitud de libertad, pero también la actitud de la pureza del corazón que el ser humano, con el que el ser humano ha sido creado. Después le dice, ¿y quién te informó que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol que te prohibí comer? Y aquí empieza el pecado a actuar. Adán le respondió, la mujer que me diste como compañera, ojo, el pecado rompe la relación con Dios y empieza a romper la relación con mi hermano. La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. Y el Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y comienza ella a decir, ella le respondió, la serpiente me engañó y comí. Y el Señor dijo a la serpiente, por haber hecho esto, serás maldita. El pecado nos lleva a vivir el egoísmo de una manera particular. Se llama arrogancia. Y sí, ¿saben qué hace la arrogancia? ¿Qué hace la arrogancia? ¿Qué hace un arrogante? ¿Ah? La arrogancia hace que el otro sea mi hermano, no, que sea mi adversario, mi enemigo. Y entonces ya no es mi compañera o mi compañero, es el culpable del por qué yo estoy así. Eso se llama malicia. La malicia es la que contamina el corazón del ser humano. La malicia es la que hace sentir que el que está a tu lado es una amenaza para ti. La malicia es la que destruye profundamente esa relación entre tu hermano o tu hermana. ¿Por qué? Porque me hace que sea esa persona sujeto o responsable de mis errores. Y eso es lo que hace la arrogancia. La arrogancia busca culpables de los defectos. La arrogancia nunca se responsabiliza de los actos que comete. La arrogancia siempre está buscando quién se lleva mi defecto o mi pecado. Por lo tanto, nunca asume la responsabilidad de sus acciones. ¿Ustedes conocen la arrogancia? Es una señora. Llega allá, a veces cuando visita casas, le encanta visitar familias. Llega allá y le dice, sí, me equivoqué, ¿y qué? ¿Algún problema? ¿Me va a pegar? ¿Es humilde? ¿Aceptó las consecuencias de sus actos? Sí, las aceptó. ¿Sí aceptó que se equivocó? Sí, me equivoqué. ¿Y qué? ¿Algún problema? ¿Me va a pegar?
Y aquí viene a trabajar la arrogancia. Yo me equivoqué por su culpa. ¿No ha visto eso? ¿No las ha visitado alguna vez? Y uno a veces hasta tinto le sirve, café. ¿Por qué? Porque muchas veces no asumimos las consecuencias de nuestras acciones. Y ese es el origen del pecado. Es que no nos hace responsables ni consecuentes entre lo que hacemos y decimos. El pecado tiene su origen en la actitud arrogante que podemos tener, porque primero nos declara enemigos frente a Dios. A Adán no le están preguntando quién te hizo pecar, le dice, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Y él inmediatamente dice, la mujer que me diste. ¿Por qué usted es infiel? Es que la mujer que tengo, padre, no sirve. No sé por qué yo me casé con ella. No sé en qué estado estaba. Y entonces vamos viviendo y echándole culpa a los demás de nuestros defectos. Y lo peor, que cuando hay hijos pequeños, ellos aprenden de esos maestros que viven echándose la culpa el uno al otro. ¿Por qué perdió las notas en la universidad? Porque el profesor que tengo es malo. No porque dejó de estudiar, no porque malgastó el tiempo en otras cosas, no porque no hizo las cosas bien. ¿Quién dejó el vaso ahí? Dice, a saber, parece que llegó como solo. Esa es la arrogancia. Es la señora que visita cada corazón y nos hace ver al otro como el culpable de nuestros defectos. ¿Sabe cómo se llama eso? El chivo expiatorio. ¿Saben qué es el chivo expiatorio? Era una forma como Israel tenía para expiar los pecados. Agarraban un chivo, se citaban en el desierto, lo amarraban y cada uno llevaba una piedra y se la lanzaba. La piedra significaba el pecado y se la lanzaban. Cuando ya todos se la habían lanzado, lo soltaban y él se iba a morirse al desierto. Y ese era el signo de que ellos quedaban purificados de los pecados, porque ese animal se había llevado sus pecados. Y eso pasa también en algunas familias de otros países, donde se viven echando la culpa el uno al otro. ¿De quién es el problema de que el hijo sea mal portado? De ella, padre. ¿De quién es el problema de que su hija, su hijo no obedezca? De la suegra, padre. De ella. Y las suegras piensan, como son abuelas, piensan que están haciendo un bien a sus hijos criando nietos. Y creen que están haciendo lo mejor, pero el día que ese niño o esa niña se equivoque, la culpa es suya. Usted lo ha maleducado, No es la culpa de dos irresponsables que muchas veces descargan su responsabilidad en otras personas. Y no son conscientes de que su responsabilidad es formar, educar, orientar a sus hijos. Pero eso no pasa por aquí, gracias a Dios. Entonces, ese es el primer aspecto, es cada uno. Dios nos ha dado la sabiduría. ¿Para qué? Para que cada uno discierna cuál es la responsabilidad de sus actos. Segundo, San Pablo dice, miren, en una tribulación pasajera y liviana,
produce un inmenso e incalculable tesoro de gloria. No nos fijemos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es eterno. Una cosa que ya sabemos: si se destruye esta nuestra tienda de campaña terrena, tendremos un sólido edificio construido por Dios, una casa que no ha sido levantada por manos de hombres y que tiene una duración eterna en el cielo. Está hablando de la fe en la relación con Dios, una fe que es certeza de esperanza y una fe que tiene que está puesta en Dios y no en las cosas. Es una fe que es certeza, y esa certeza se fundamenta en la esperanza, produce en ti esperanza, y esa esperanza te hace ver tu mirada, te hace poner tu mirada en Dios o en las cosas materiales. Cuando se pone la mirada en las cosas materiales, deja de ser fe y deja de ser esperanza. Ejemplos. ¿Qué nos quiere decir el texto? Primero, hermanos, cuando usted tiene fe, desarrolla, produce en usted algo que se llama esperanza. Y San Pablo dice, es la certeza de lo que no se ve. Una mamá, ¿por qué le perdona a su hijo lo que le ha perdonado siempre? ¿Por qué? Porque por amor sabe, aunque no lo ve, sabe que su hijo es capaz de cambiar. Y esa es su esperanza. Eso es la esperanza. Por eso lo ama, por eso lo cuida, por eso lo quiere rescatar, por eso está allí cuando más lo necesita, porque en su corazón alberga una confianza plena y profunda que crea en ella la esperanza de que con su amor, con su ternura, puede rescatarlo. Es lo que hace Jesús, es lo que hace Dios con nosotros. ¿Por qué es capaz Dios de dar a su Hijo en una cruz? Porque es capaz, Dios espera que usted y yo cambiemos. Dios espera que usted y yo volvamos a regenerar la imagen profunda que Él ha impreso en cada uno de nosotros de bondad. Nuestra fe nos debe llevar a comprometernos con la esperanza que no defrauda. Nuestra fe nos debe llevar a comprometernos a una confianza tan profunda con Dios que lo material es pasajero. ¿De qué se trata, mis queridos hermanos? Ponga su corazón, ponga su esperanza en Dios, no en lo que se acaba. El edificio dice, de una cosa debemos estar seguros, que si la tienda de campaña se destruye, tenemos algo más sólido. Es decir, todo lo que tengamos en el mundo pasa. Todo lo que nosotros construimos pasa. Hasta las personas pasan. Hay padres de familia que decidieron tener 15 hijos, 15 posibilidades de cuidado cuando estén viejos. Vaya, mírenlos cómo están. ¿Y dónde están? Y si por casualidad se queda uno con ellos, es el que está esperando a ver a qué hora se muere para que firme aquí, mire, antes de que se muera y me deje la herencia, sin haber movido un dedo. Y cuando usted se muere, o cuando esa gente se muere, quedan ellos no como hermanos, como enemigos, dándose duro por lo que usted dejó, pensando que lo que usted deja es una bendición para sus hijos. Y lo que deja es una maldición.
porque esos están demandándose, dándose duro, tratándose como el peor enemigo. Porque si nuestra confianza y nuestra fe está puesta en lo pasajero, no hay esperanza. No hay fe, no hay una vida sólida. Y vamos a vivir en desgracia tras desgracia. Cada vez que se acabe lo material, se nos acaba la felicidad. Pero el que tiene la vida puesta en Cristo, el que tiene la vida puesta en el Señor, el que tiene la mirada puesta en Dios, siempre tendrá en su vida esperanza, siempre tendrá en su vida paz, siempre tendrá en su vida alegría, siempre tendrá en su vida certezas, que aunque se derrumbe lo material, se acabe lo terreno, siempre esa persona tendrá su alegría, su paz, su confianza, su esperanza allí. Y será feliz. Y será feliz. Porque lo suyo no es pasajero. Y cuando habla de lo eterno, habla de lo sólido, lo que verdaderamente hace feliz al ser humano. Y por último, Jesús de cara a su familia. ¿Cómo lo considera? Está fuera de sí. No lo buscan. A Jesús no lo buscan, no lo están buscando porque están admirados y sorprendidos por Él. Su familia lo está buscando. ¿Por qué? Léalo. Léalo. Dice: Jesús se fue a una casa con sus discípulos y se juntó con él mucha gente. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque decían: está fuera de sí. Jesús, Él está fuera de sí. Y los que estaban alrededor con él decían, los fariseos decían: tiene un demonio adentro. Se llama Belcebú, era el jefe, el demonio máximo, el que los mandaba a todos. Belcebú era una figura de humana con pies de vaca, cuernos. Y entonces Jesús les dice: si yo tuviera un espíritu y luchara contra el espíritu, sucumbiera. Nadie puede, dice, luchar contra sí mismo. Se derrota, pierde. Y por eso les dice que todo pecado se puede perdonar, menos el de la blasfemia. ¿Y sabe cuál es la blasfemia contra el espíritu? No dejar que la gracia funcione en nosotros. Esa es la blasfemia contra el espíritu. Todo aquel que deja, se burla, no deja que la gracia actúe en él, esa es la blasfemia contra el espíritu. Por eso dice: jamás se les perdonará ese pecado. Y por eso, mis queridos hermanos, ¿cuál es tu convicción? Jesús, porque su familia llegaron a considerarlo loco, dijo: pues ya no sigo ya yendo a misa, ya mejor me quedo acá y aquí de nadie me mueve, porque si voy a misa, bueno, y si no voy, si voy es malo, y si no voy también es malo. A veces nos vamos desanimando, porque nos vamos moviendo como el parecer del otro. A veces nos peinamos para ver cómo me ve el otro. Nos arreglamos para ver cómo me ve el otro. Vamos viviendo el qué dirán. Y si nuestra fe se vive del qué dirán, cuando llegue el primer problema, se cae. Cuando llegue la primera dificultad, se cae. La vida, mis queridos hermanos, de fe no es más que la convicción plena
de saber en quién está puesta tu fe. Jesús tenía claro que iba camino a Jerusalén y que iba a entregar la vida por nosotros. No había doblez y su familia consideraba que estaba loco. Así puede pasar también en tu vida de fe. Cuando decidas portarte bien, cuando decidas hacer las cosas mejor, cuando decidas hacer un cambio en tu vida, los primeros que te van a señalar y los que te van a decir que son incapaces son los que están al lado tuyo. ¿Quiénes son los que te guardan rencor 10, 15, 20, 30 años? ¿Tus compañeros de trabajo? ¿O a veces tu propia familia? ¿Quiénes son los que no creen que tú eres capaz? ¿Tus amigos del barrio o tu familia? ¿Quiénes son los que te dicen el defecto y te lo dicen con un apodo? Aquí le dicen chapa, ¿no? ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que te pasan restregando la herida a cada rato? ¿Quiénes son los que te etiquetaron con tu pecado y no creen que te has convertido? ¿Quiénes? Pero no ponga usted su mirada en eso. Usted no cambie porque los otros sean felices. Cambie por usted. Usted no haga un cambio en su vida para que los otros sean felices. Cambie usted y por su bien. Y eso es lo que Jesús hace. Mi familia considera que estoy, pues mi familia es esta. Ojo, ¿cuál es la familia de Jesús? Los que cumplen la voluntad de Dios. Esa es su familia. Pregunta, ¿usted es parte de la familia de Jesús? No me responda ahorita. Yo cumplo la voluntad de Dios. O le digo, con esto no te metas, Señor. Con esto sí estoy dispuesto a ir contigo a la cruz. Pero con esto no. ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted? ¿Sabe? ¿La ha descubierto? Y desde ahí respóndase. ¿Soy familia de Jesús? ¿Soy parte de esos que se sientan, escuchan y cumplen la voluntad del Padre? Amén.